Hoy vamos a hablar en el club de revista sobre vagotomía en el contexto actual. Pues la presentación fue por parte de Daniel Mejía y mi persona, Sara Rodríguez. Para empezar, pues hablemos un poquito de anatomía. El nervio vago es el décimo par craneal que sale del bulbo raquídeo. Pues él discurre por el cuello y desciende posteromedial al músculo esternocleidomastoideo y da unas ramas, él inerva la faringe, la laringe, el esófago, el estómago, también los bronquios, el corazón y otras vísceras que más adelante les voy a explicar. También da una rama del laríngeo superior y cuando se divide en vago derecho y vago izquierdo da posteriormente la rama del laríngeo recurrente derecha e izquierda. Sigue descendiendo y la rama derecha se hace posterior al esófago y la rama izquierda al vago se hace anterior, lo inerva y en el hiato entra a la cavidad abdominal. En ese momento la rama posterior, que era antes la derecha, pues ingresa al plexo celíaco y se va a inervar las vísceras como el estómago, el hígado, los riñones y todo lo que el recorrido de la mesentérica superior. Y la rama izquierda, que se hizo más anterior, entonces va a haber una rama hepática y va a inervar el resto del estómago. Vamos a centrarnos en la rama izquierda porque es muy importante. Ella da un nervio que se llama el nervio del Lateller, entonces que él va a inervar el resto del estómago, y la rama derecha, que fue posterior, sí da una ramita celíaca que también es importante. De esa rama pues izquierda, que va también al hígado, aparte de la del nervio del Lateller, también hay una rama pilórica. Y esto pues va a ser como lo que vamos a tener en cuenta cuando vamos a hacer las vagotomías. Entonces, por definición, una vagotomía es la disrupción del nervio, pues más que todo la inervación gástrica, para disminuir la producción de ácido. Usualmente se conoce la vagotomía troncular, que es la disrupción de ambas ramas cuando están entrando al hiato, la rama derecha e izquierda, y la vagotomía selectiva es la disrupción de alguna rama del vago, pero más distal, usualmente en el estómago. Y hay una altamente selectiva que también ahorita la vamos a especificar. Un poquito del contexto histórico. Entonces, en cuanto a la vagotomía, en 1922 André Lataller fue pues el primero en describir una vagotomía e hizo una serie de casos de 24 pacientes con un resultado exitoso. Posteriormente, en 1947, Lester también hizo como revivir la técnica de la vagotomía e hizo una serie en más de 200 vagotomías, y posteriormente en el 53 publicó que de esos pacientes más o menos el 93.4% había tenido un resultado exitoso con el procedimiento. Ya para los 70 y los 90, la irrupción de los anti-H2 y los inhibidores de bomba de protones hicieron un cambio de que el manejo quirúrgico migrara más a un manejo médico por el buen desempeño que tuvieron los medicamentos. En 2005, digamos que el aislamiento del Helicobacter pylori también fue un impacto importante porque se demostró que la erradicación de esta infección también tenía un impacto importante en la enfermedad acidopéptica y por ende le dio, digamos, más fortaleza al manejo médico que al manejo quirúrgico. Aquí un poquito, él es Lester. Este fue uno de sus primeros trabajos en 1947. Él hizo pues un estudio con 10 pacientes donde hacía una sección del nervio vago supradiafragmático en pacientes que habían tenido anastomosis gastroyeyunal y tenían pues enfermedad ulcerosa de esta anastomosis, y demostró que había sido un procedimiento exitoso. Posteriormente hizo una serie de casos de 100 pacientes con vagotomía y piloroplasia, pero vagotomía truncal, es decir, desde antes de la división de las ramas, y un seguimiento de 2 o 3 años demostró una mortalidad del 1% y una recurrencia del 2%, entonces muy exitosa su serie de casos. Pero posteriormente, en los años 70, irrumpió pues como los IVP y los anti-H2, este artículo que demostraba que consumir cimetidina en pacientes que habían tenido ya úlcera duodenal aumentaba pues como el proceso de cicatrización, y más o menos tuvieron cicatrización en las endoscopias de control 16 de 21 pacientes a los que les dio cimetidina 800 miligramos a la hora de dormir, versus los que fueron con placebo, 3 de 4 tuvieron cicatrización. Entonces, para hablar un poquito de los tipos de vagotomía, entonces tenemos la vagotomía troncular, como les decía, la disrupción de la rama anterior y posterior del vago, aquí antes de entrar al hiato.
usualmente tiene unas complicaciones y es que puede producir síndrome de dumping y pues otros efectos adversos a nivel gastrointestinal. Se debe hacer como un descenso del esófago de 4 a 5 centímetros para poder hacer la disrupción al menos 4 centímetros por encima de la unión gastroesofágica de ambas ramas. Posteriormente está la vagotomía selectiva, entonces lo que hacemos es disrumpir el nervio en una parte más distal. Usualmente se intenta preservar la rama hepática y la rama celíaca. La celíaca es de la parte posterior, es decir, del vago derecho, y la hepática es de la rama anterior, y se hace una disrupción más distal para preservar un poquito más inervación. Y la altamente selectiva es ya hacer una disrupción, pero de las ramitas del nervio de Latenger. Acá pues como una imagen representativa mostrando la vagotomía truncal bilateral y la que es unilateral. Entonces, ¿cuándo tiene indicación la vagotomía ahora en el contexto actual? Aunque uno pensara que los IVP le han quitado todo, digamos, el terreno a ese procedimiento, no es así. Hay unas indicaciones y, por ejemplo, las úlceras pépticas que persisten a pesar del manejo médico óptimo en el seguimiento. Los pacientes con úlceras pépticas que no toleran o tienen alergias a los IVP también tendrían una indicación. Los pacientes con úlceras que sangran a pesar de dosis máximas de terapias, pero que sangran recidivante. Los pacientes que tienen úlceras, más perforaciones, más obstrucciones del tracto de salida gastrointestinal, con alto riesgo de recurrencia. ¿Esos quiénes son? Los que tienen uso de AINES crónicos, que no se les puede descalar el medicamento, o imposibilidad para la suspensión del tabaquismo. Los pacientes que tengan úlceras en las anastomosis de los bypass, de las uniones gastroyeyunales, que no cicatrizan a pesar de que disminuimos los factores de riesgo y tuvieron un manejo óptimo con medicamentos, también son indicación de vagotomía. ¿Y en qué pacientes está contraindicado? Absolutamente en los pacientes inestables o en los pacientes que tienen peritonitis o abscesos. Por eso es que en las úlceras perforadas, como tenemos una peritonitis, en ese contexto nosotros no deberíamos hacer vagotomías. Acá pues como un cuadrito resumen de este artículo. Entonces ellos nos dicen en qué situaciones y cuándo se lo puedes usar en perforaciones raramente usados. Usualmente hacemos el parche de Graham, pues y el lavado de la cavidad. En obstrucción sí tiene una indicación, usualmente si lo usamos en compañía con una antrectomía, para los pacientes que tienen alto riesgo de recurrencia. En sangrado, indicado cuando a pesar del manejo con el IVP el paciente persiste con sangrado y con unas úlceras que ocasionen problemas médicos. Y en dolor intratable, usualmente la vagotomía, pero asociada a antrectomía o una hemigastrectomía, después de que falló también el manejo médico. Entonces hicimos pues como una revisión sistemática. Lo que pasa es que PubMed solamente nos va a arrojar los artículos en los últimos 10 años, entonces muchas de las revisiones pues de los artículos previos a este tiempo no aparecieron. Entonces por eso cuando hicimos como un mecanismo de búsqueda de vagotomía truncal con enfermedad acidopéptica, vagotomía truncal e inhibidores de bomba de protones, a ver si había algún artículo que los pusiera a competir, los resultados fueron muy escasos realmente, pero quisimos traer algunos artículos de interés a propósito del tema. Entonces el primero del que vamos a hablar es un estudio de cohortes retrospectivo que ellos querían, pues a largo término querían evaluar la necesidad de reintervención quirúrgica en los pacientes que habían tenido una úlcera péptica perforada que no era por infección por Helicobacter pylori. Entonces comparaban los pacientes que fueron a cierre primario versus los pacientes que fueron a vagotomía más piloroplastia. Entonces, primero, lo que ellos querían comparar, entonces, cierre primario versus vagotomía troncular más piloroplastia, que para pues efectos lo vamos a llamar como VTP, en todas las diapositivas lo van a ver así. En el tiempo, entonces, hicieron un seguimiento en una base de datos nacional de Asia entre el 2000 y 2008. Usualmente lograron recoger 66.413 pacientes y de eso hicieron un seguimiento hasta el 2013 o hasta que como que el seguro se los llevó del lugar donde estaban haciendo el seguimiento como tal, lo que sucediera primero. Con un estudio de cohorte retrospectivo a largo plazo, la hipótesis nula de ellos con la que partieron es que el cierre primario más los IVP posterior a la cirugía era mejor o tenía un buen desempeño. Y para, digamos, tener como la recolección de los datos, usaron los códigos CIE-10 y a posteriori hicieron un emparejamiento por puntajes de propensión con una regresión logística multivariable. Ahorita les voy a explicar qué fue esto. Lo que pasa es que ellos hicieron como este emparejamiento según edad, sexo y comorbilidades de los pacientes, y eso hizo que los grupos
fueran más igualitarios para disminuir el riesgo de selección. Entonces, nuestras dos cohortes eran cierre primario versus vagotomía troncular con piloroplastia, y el resultado, el desenlace principal que querían evaluar era la reaparición de la úlcera con requerimiento de reintervención. Inicialmente, muchos pacientes, 70.100, a los cuales les aplicaron criterios de exclusión. Entonces, de esos pacientes que hubieran tenido historia de úlcera péptica ya intervenida previamente, que hubieran recibido ya vagotomía también en el pasado, que fueran menores de edad o mayores de 100 años, y eso es muy importante, que le da un sesgo al estudio, es que tuvieran infección por Helicobacter pylori, esos se excluían. Y como sabemos, la infección por Helicobacter pylori es, digamos, una de las causas principales de enfermedad acidopéptica y posteriormente de úlceras duodenales. Entonces, digamos que allí también, para tenerlo en cuenta en el análisis. A la final recolectaron 66.413 pacientes, de esos al manejo con vagotomía derivaron 7.232 y al resto pues de sutura primaria 59.181 pacientes pues estaban en ese grupo. Hicieron el emparejamiento con el análisis por propensión teniendo en cuenta estas características, y ahí hicieron, pues dividieron los grupos más uniformes, 1 a 1, y quedaron en total 7.226 para el grupo de vagotomía y 7.226 para el grupo de sutura de cierre primario. Las características demográficas de la población, como vemos al inicio, como la diferencia del número de pacientes era abismal, pues todos tuvieron diferencias estadísticamente significativas en sus características. Cuando hicieron el emparejamiento por propensión con esas características ya no hubo diferencias estadísticamente significativas, unos grupos muy igualitarios, solamente acá como en la comorbilidad de hiperlipidemia, tal vez una P significativa, pero el resto eran grupos muy similares. Entonces, para los resultados hicieron estas gráficas de Kaplan-Meier y ellos querían ver la incidencia acumulada de esa reintervención asociada pues como a que se tuviera que operar de nuevo en los pacientes con sutura simple y en los pacientes pues, con cierre primario, y en los pacientes que fueron llevados a vagotomía, que encontraron un seguimiento hasta 14 años. Entonces, la línea apuntada son los pacientes con vagotomía. Tuvieron reintervención, pues una incidencia acumulada de reintervención del 6.2%. A diferencia de los de cierre primario, requirieron reintervención, pues una incidencia acumulada del 19.2%. Esto es posterior al emparejamiento. Unos resultados pues que no distan demasiado. Los de vagotomía 6.2 y los de cierre primario 15% en el seguimiento a largo plazo. Y cuando ya tabularon los resultados, entonces, en general, ellos obtuvieron como un hazard ratio de 0.32 a favor de la vagotomía, es decir, que disminuyó el 68% como la probabilidad de reintervención en el grupo que eran llevados a vagotomía versus los de cierre primario. Y en todas, digamos, los grupos de emparejamiento por edad, por comorbilidades y las demás divisiones y análisis por su grupo que hicieron, también el HDR era a favor de la vagotomía. Esta es otra tabla pues, que ellos incluían en el artículo, que era en el seguimiento a largo plazo, y también sigue siendo superior con un descenso hasta el 64% en general de la probabilidad de reintervención en el grupo de vagotomía versus cierre primario. Bueno, ¿qué concluyen ellos en su discusión? Decían que al excluir los pacientes con Helicobacter pylori hubo un aumento en las reintervenciones en cierre primario versus vagotomía con piloroplastia, que al estratificar por edad, sexo y comorbilidades, el descenso del riesgo era muy significativo en el grupo de vagotomía, que el riesgo de intervención en cierre primario sucedió a pesar de altas dosis de IVP y bajas de AINES. Eso es muy importante, es porque ellos querían ver si después de la cirugía tomando el IVP y disminuyendo los AINES, eso mejoraba, pero ellos no pudieron, digamos, objetivizar cuánto se tomaba el paciente, con qué frecuencia, porque sacaban era datos de historias clínicas y eso no estaba muy descrito. Entonces, algunos sí tenían manejo adecuado, otros no. Eso también, digamos, que es un punto en contra. Y pues lo que sí concluyen es que el impacto de la cirugía per se es importante en estos pacientes. Haciendo la revisión de la evidencia, entonces, como cosas positivas de este artículo, un tamaño de muestra muy considerable, que disminuyeron el riesgo de selección al hacer el emparejamiento por propensión, y que hubo un seguimiento también importante. ¿Qué, digamos, tiene en contra el artículo? Pues de entrada que es un estudio observacional retrospectivo, que no es un RCT, que no se cumplió la hipótesis nula que al inicio se plantearon,
que los factores de riesgo pues no evaluables no estaban descritos en las historias que ellos recogieron. Ellos no sabían si sus pacientes estaban fumando, si tenían consumo de alcohol, que también eran factores que podían influir en el resultado, que excluyeron los pacientes con Helicobacter pylori, que es una de las causas más importantes de enfermedad ciopéptica, que no tenían disponible la información sobre cuánto IBP tomaron, cada cuánto, si disminuyeron las dosis de AINES, y de la validez externa, que como era un estudio unicéntrico solamente en Asia, pues no tenemos correlación con la población nuestra, ni estilos de vida, ni raza, en ese sentido de características poblacionales. Concluimos que el cierre primario podría tener más riesgo de intervención que la vagotomía más piloroplastia. No obstante, no se puede realizar una recomendación y haría falta evidencia de mejor calidad para poder darla, que posiblemente en el contexto actual, con el buen desempeño de los IBP, pues ese estudio no se vaya a desarrollar. Sí. Bueno, este segundo estudio que quisimos traer al Club de Revistas habla del uso de la vagotomía en pacientes que tienen una úlcera marginal posterior a una reconstrucción en Y de Rux. Es un estudio chino, es un estudio que se realizó desde agosto del 2005 a mayo del 2015. Se recogieron pacientes con IMC mayor de 37 o con un IMC mayor de 32 que tenían comorbilidades asociadas a su obesidad, que fueron llevados a gastrectomía más reconstrucción en Y de Rux. Posteriormente, estos pacientes que fueron llevados a la reconstrucción recibieron IBP por 3 meses y a todos estos pacientes se les hizo una endoscopia digestiva superior un año posterior a la cirugía. En total, entonces, se recogieron 184 pacientes de 507, después de excluirlos, tenían una úlcera marginal al año después de la cirugía. Eso significó un 36.2% de los pacientes. La edad media de estos pacientes eran 35 años. El intervalo medio desde la cirugía hasta la aparición de la úlcera marginal fueron 10.2 meses. Como dijimos previamente, se siguió a un año y inicialmente lo que se optó con estos pacientes fue realizar un manejo médico con IBP y realizar modificaciones al estilo de vida. De esos pacientes, 184 que tenían úlcera marginal, 167 pacientes mejoraron con este manejo inicial. Posteriormente, este número de pacientes, 17 pacientes, fueron llevados a cirugía. Estos fueron los síntomas por los cuales los pacientes consultaron por úlcera marginal. 45% tenían dolor intratable a pesar del manejo con IBP. 27% de estos hicieron estenosis en la anastomosis, 27% por sangrado y un paciente, el 9%, por perforación. Listo. Entonces, de esos 17 pacientes que había dicho previamente, que significaron el 1.7% de los pacientes iniciales, a 6 pacientes se le hizo revisión, cirugía de revisión sin vagotomía y a 11 pacientes se les realizó con vagotomía. Lo que se encontró en esta cirugía de revisión es que el 90% de la anastomosis se encontró las grapas mecánicas muy proximales o en contacto directo con la úlcera marginal. Y esto es importante para la discusión previa. Bueno, entonces eso fue lo que se hizo con los pacientes. Se hizo una resección completa, tanto proximal y distal, de la anastomosis. Se hizo un aislamiento del tronco anterior y posterior. Se hizo una nueva anastomosis manual, esta vez sin grapadoras mecánicas. Se llevó esa anastomosis proximal y distal a biopsia por congelación y posteriormente ya se siguió el paciente.
En promedio, la cirugía duró 150 minutos y tuvieron una estancia hospitalaria de 4 días. El seguimiento entonces de estos pacientes hasta 28 meses se lograron seguir, ninguno presentó dolor epigástrico, no se pudo determinar a los 28 meses y posterior a esto si había vaciamiento gástrico retardado y no se pudo determinar si estos pacientes posterior al seguimiento presentaron diarrea crónica. Durante los 3 a 4 primeros meses y al primer año se les hizo endoscopia digestiva superior y no tenían presencia de úlcera marginal. Entonces, con respecto a la discusión, la úlcera marginal tiene un curso prolongado, presenta complicaciones que pueden ser potencialmente mortales, sangrado, perforación, peritonitis. La incidencia, si bien es baja, de 1.3 a 6.9%, la incidencia global del 36% de úlcera marginal no es despreciable y con un manejo médico de estas úlceras se puede mejorar hasta un 80%. Una discusión importante con respecto a este artículo es si realmente la vagotomía en este contexto es el que está mejorando la úlcera marginal o si tiene relación esa la presencia proximal de esas grapas que estaban muy adyacentes o estaban en contacto con la úlcera marginal. Solamente hay reportes de casos con respecto al uso de vagotomía en úlcera marginal. Esta es la serie de casos que más pacientes tenía. Es un tamaño de muestra pequeña. El seguimiento a un año de estos pacientes, como decía previamente, no alcanza a dilucidar las complicaciones que puedan estar asociadas a una nueva anastomosis gastroyeyunal y asociadas a la vagotomía, y no se puede concluir realmente que la vagotomía tenga un papel importante en la resolución de la úlcera marginal. Entonces, con respecto a la evaluación de la evidencia de este artículo, es el único estudio de serie de casos que existe, si bien dentro de del límite de las posibilidades que se pudo hacer con este número de pacientes, me parece que tenía una muy buena metodología. No hay una tabla comparativa entre los pacientes en quienes se llevó a vagotomía y los que no se le hizo vagotomía. Es un estudio retrospectivo, no tomaron grupos comparativos, el tamaño de muestra pequeño y el seguimiento a un año no es aceptable para determinar complicaciones asociadas a la vagotomía. Entonces, como conclusiones generales, solamente hay reporte de casos o serie de casos en relación al uso de la vagotomía con indicaciones actuales quirúrgicas y no hay ninguna evidencia en firme que nos haga optar por decidir hacer una vagotomía en los siguientes contextos: sangrado por úlcera péptica, perforación o úlceras marginales asociadas a reconstrucciones gástricas. Bueno, esto es lo que teníamos para hoy. Queda abierta la discusión y queríamos preguntarle a los profesores en qué indicaciones o en qué momentos quirúrgicos optan por realizar una vagotomía. Que hago parte de un foro internacional, se discutió el tema de vagotomía troncular y alguien mencionó que eso estaba un procedimiento completamente proscrito. Sin embargo, surgieron muchos artículos que retoman la vagotomía como una alternativa de tercera línea, no de primera. En algunos casos, ustedes hablaron de dos. Uno, las úlceras recidivantes, intratables, difíciles, y las otras, las úlceras marginales en la anastomosis. Las otras indicaciones se han discutido en los pacientes de cirugía bariátrica, los que tienen un vaciamiento muy rápido. Ayudarla con una vagotomía troncular hace que el paciente pueda tener un retardo del vaciamiento gástrico y así ayudarle al objetivo trazado por el cirujano bariátrico para la pérdida de peso del paciente.
De tal manera, bueno, lo otro de esos pacientes que sufren estas diarreas, dolor crónico, que en algunos casos se han encontrado que puede disminuir el dolor de manera crónica, pero sin una clara sustentación de la fisiopatología de ese caso, de este tipo de pacientes. Yo siempre he planteado que hay un tipo de paciente muy especial, que los pacientes indigentes. Yo me rehúso a creer que el paciente indigente que vive aquí a 4 cuadras en el Bronx tome el tratamiento para el Helicobacter de manera juiciosa y tome el esomeprazol en horas de la mañana. Es realmente difícil. Yo realmente me rehúso a creer que ellos tengan la posibilidad de hacer este tipo de tratamientos. De hecho, ni vienen a las revisiones de los pacientes cuando tienen una úlcera gástrica, y sobre todo los pacientes que vemos que creo que son casi exclusivos, ese diagnóstico es casi exclusivo de los pacientes habitantes de calle actualmente en este hospital. Es realmente infrecuente que sea un paciente diferente. La gran mayoría son habitantes de calle, por su condición social, su condición pues económica, todo le favorece que aparezca esta patología. Entonces, yo personalmente hice por algún tiempo vagotomías tronculares con piloroplasia a los pacientes con úlceras pilóricas. Y lo que discutíamos hace algunos años con los profesores que ya no están, encontramos que tantas complicaciones que se describen de las vagotomías tronculares selectivas y supraselectivas, en general, no las veíamos en la práctica clínica. Veíamos, por ejemplo, pacientes con úlcera pélvica perforada, que hacíamos una piloplasia de Weinberg y una vagotomía troncular, y esos pacientes volvían por trauma por arma de fuego o por arma cortopunzante, y ese tipo de pacientes no presentaban ningún tipo de complicaciones de la vagotomía troncular. Es más, yo no recuerdo en los últimos años ver un paciente que lo hayamos operado en la década de los 2000 o a finales de los 90, que lo hacíamos de manera rutinaria, pacientes con complicaciones de la vagotomía troncular. No sé qué opinan los otros profesores. Sé que esto es una alternativa, como mencioné inicialmente, una alternativa de tercera línea, es decir, uno debe agotar primero para uno pensar hacer el procedimiento. Los residentes, yo los invito a que cuando tengan la cirugía, les pidan a los profesores cómo se hace una vagotomía troncular. Es un procedimiento relativamente fácil. Cómo se hace la disección y el corte del vago anterior y del vago posterior. Y como el sitio donde hacíamos la supraselectiva. Ya la selectiva yo realmente nunca hice, pero sí hicimos vagotomías tronculares y supraselectivas, que realmente son procedimientos fáciles de hacer. Doctores. Pues, yo creo que si yo hubiera estado en ese foro que está usted, de pronto hubiera hecho parte de los que creen que ya está proscrito ese procedimiento. Pero creo que tiene mucho sentido lo que usted acaba de decir con respecto al ejemplo, por ejemplo, del paciente indigente, porque pues, a partir de hoy, creo que en ese sentido cambiaré de opinión y pues de pronto lo que está indicado no es lo mejor para todos. Tal vez en ese paciente sí, una muy buena opción sea la vagotomía, pero pues, por la fisiopatología de la producción del ácido clorhídrico, estamos viendo pues, que descubren a los pacientes que están súper infectados por Helicobacter, que sería una cosa distinta, por la fisiopatología de las úlceras y teniendo en cuenta pues, que para la producción del ácido clorhídrico no solo es el estímulo de acetilcolina que va por el vago, sino que la gastrina casi que es el principal, junto con la estimulación de los receptores H2. Por eso creo que la vagotomía sola pues, la desplazó los IVP en algún momento, que inhibían el último paso. Entonces, si uno hiciera solamente vagotomía, con toda seguridad todavía está
con mucha probabilidad de seguir formando úlceras, teniendo en cuenta que no es pues que el estímulo de la gastrina es mucho más fuerte o tiene mayor importancia en la producción del ácido fluorhídrico. Entonces, mi opinión, creo que si se individualiza al paciente, la vagotomía sí tendría pues sería una buena opción para algunos. Pregunto a los profesores, ¿han visto complicaciones de la vagotomías oculares? No. Pasa que nosotros habitualmente, cuando hacíamos vagotomías, que a mí me alcanzó a tocar, las hacíamos tronculares, nunca hacíamos supraselectiva. No, tronculares. Entonces, digamos que cuál es que uno tiene que hacer una buena piloroplastia, porque si no el paciente sí puede hacer un componente de retención gástrica. Yo no estoy tan de acuerdo que todos los pacientes indigentes son los que se perforan. Hay una fisiopatología muchísimo más grande y tenemos pacientes, o sea, es más bien poquito, o sea, de 10 pacientes con úlcera péptica perforada, máxime serán 2 en condiciones de calle versus el resto. Pero aún así, los tratamientos crónicos, desafortunadamente, a pesar de que de alguna manera son lo que necesita la gente los abandona para cualquier patología, así sea para la hipertensión arterial, para cualquier cosa, ¿sí? Para la obstrucción urinaria baja que sufren los pacientes, pues porque se tapan en las que son diarias, abandonan los tratamientos. Mucho más fácil para la enfermedad acidopéptica que tiene picos y que en algún momento el paciente se siente aliviado y abandona los tratamientos. En un país que la disponibilidad de los medicamentos de calidad no es la mejor, que la entrega de los medicamentos es un suplicio para los pacientes. Yo creo que tiene una cabida el pensar el procedimiento para algunos pacientes, más allá de que simplemente le toca al pobre indigente, porque no lo veo como un grupo en riesgo máximo de úlceras pépticas perforadas. Mencionaban ustedes en la presentación el paciente con la úlcera péptica perforada y nosotros, pues a mí me tocó muchas veces que era lo que se hacía el parche de Graham, mentira, se hacía la piloroplastia, se le ponía un parche y se hacía la vagotomía, el mismo procedimiento, y no aumentaba tampoco las complicaciones de ese paciente, ni iba a filtrar, ni absolutamente nada, o sea, también se hacía en el contexto urgente de la perforación. Sí, había el mito de que si no hacía una vacuna troncular podría generar una miastenitis, las diferentes formas de perforar. Eso aquí ya se quedó en un trabajo, evidentemente miastenitis, pero está sellada y no va a haber ninguna contaminación de esa manera. No, yo lo que me refería, hay dos puntos que yo mencioné, que es la presencia del coágulo pylori, que también, por más que haga una vagotomía troncular, no lo va a poder controlar. Y dos, el síndrome de Stöcklinger-Elisen, que tampoco, muchos de esos, recuerdo que nosotros hacíamos, cuando uno encuentra a los pacientes con úlcera recidivante, terminaban con vagotomía troncular, piloroplastia, resulta que tenía un gastrinoma en alguna parte, sobre todo en el páncreas, para poderlo, pues para poder hacer controlarlo había que quitarlo, porque de la manera no. Pero todos los pacientes terminaban con vagotomías supraselectivas o vagotomías tronculares y cirugías de drenaje. No, yo me refería al doctor Jimmy, era que con frecuencia en ese hospital se ve, no sé lo que sea exclusivo de ellos, ¿no? Ni más faltaba, sino que es curioso que la gran mayoría de pacientes de úlcera péptica perforada en ese hospital son pacientes de habitantes de calle, pero por su condición, etc. Pero bueno, no, lo vemos en todo tipo de pacientes. Hace poco operé un paciente, pues un ejecutivo de una alta
una empresa muy conocida aquí en Medellín con una úlcera péptica perforada. Creo entonces que sí no se debe descartar. Yo no creo que la vagotomía troncular sea un procedimiento que ya completamente proscrito. Y mi pregunta es, y yo por lo menos he visto por lo menos 10, 15 pacientes de los últimos 3, 4 años que tienen vagotomía troncular porque fueron operados en esa época y a todos les hacíamos eso. La gente no tiene ninguna complicación, o por lo menos no lo manifiesta, que fue un tormento en su diario vivir las complicaciones de una vagotomía, sobre todo la diarrea. Bueno, muy bien, muchas gracias. No sé si hay algún otro profesor. Enama. Sí, buenos días. ¿Escucha? Bueno, quiero solo pues como hacer algo adicional, y es que recuerden por favor compartir los artículos. No, por lo menos a mí no me llegó ninguno. Y pues digamos que el ejercicio implica que también lo revisemos pues el resto de los compañeros para poder tener como una discusión un poco más académica pues al respecto de estos artículos. Les voy a dar pues como esa recomendación. Y con respecto pues también a los artículos, pienso que son artículos realmente de una calidad muy baja, como para realmente sacar alguna conclusión al respecto. Por lo mismo, se debió haber considerado tal vez cambiar como de pregunta o de tema, para algo que sí permitiera como una discusión un poco más fructífera desde el punto de vista investigativo. Muchas gracias. Porque es que no siempre todas las preguntas y las situaciones que se encuentran en cirugía están demostradas en la literatura. Entonces, para eso es un club de revistas. ¿Hay evidencia o no hay evidencia? ¿Qué evidencia hay? ¿Qué nivel es? Y eso nos forma a todos. Por ejemplo, si tenemos una úlcera péptica perforada, que el paciente se ha perforado 3 veces, que le descartamos un gastrinoma, que el paciente no tiene ningún otro tipo de patología y que ha recibido tratamiento, ¿no cree que podamos pensar en hacer una vagotomía troncular y una piloroplastia? Yo creo que todas las preguntas, en club de revista, hay 3 tipos de club de revistas. Uno, la pregunta pico, es, vea, tenemos un paciente complicado y no sabemos qué hacer. Listo, llévelo a un club de revistas a ver la literatura que nos puede dilucidar. 2, los pacientes, las preguntas específicas de alguna duda con respecto en la literatura. Hay unos artículos que hablan de ligadura, otros hablan de embolización, por ejemplo, de un trauma venoso. Y se puede dilucidar qué puede pasar sin tener un caso clínico específico. Lo otro son los artículos nuevos que están saliendo, que no tiene siempre que uno estar teniendo la pregunta para poder revisar el artículo y así podernos mantener actualizados. No nos vamos a actualizar cuando tengamos la pregunta. Entonces, si yo no tengo paciente, no me puedo actualizar. No, para eso están los artículos. La otra pregunta es, ¿qué hay de nuevo o qué artículo, por ejemplo, que impactó la literatura, que generó 2, 3 notas editoriales de revistas indexadas, que eso tiene un gran valor? O que ha generado, por ejemplo, amplias espacios muy especiales y selectos en el Congreso del Colegio Americano de Cirujanos, que es un congreso del Congreso de mayor asistencia mundial de cirujano, que asiste más de 40.000 cirujanos. Entonces creo que ese tipo de preguntas. Entonces no nos podemos mirar que si nosotros no tenemos el artículo prospectivo, randomizado, aleatorio, doble ciego, multiinstitucional, entonces no lo vamos a presentar. No, yo creo que tenemos que evaluar todo lo que estamos enfrentando. Porque si no, entonces, por ejemplo, ¿qué artículo nos está sustentando la metoclopramida como antiemético? Y ahí vamos a tener serias dificultades. Eso no existe.
Yo estoy de acuerdo con el doctor Moreno y otro punto que quiero resaltar es que un club de revistas no trae el artículo que tenga una mejor evidencia científica. Uno trae un artículo y lo evalúa para ver qué tal estaba su metodología y si lo que ellos nos están proponiendo tiene realmente validez o no tiene validez, si lo podemos aplicar o no. De ahí donde podamos nosotros aprender a hacer un análisis crítico, ¿cierto? Y poderlo aplicar a nuestros pacientes. Entonces, sí, igual que el doctor, no estoy de acuerdo con la doctora Camila. Es que no hay que encasillar el club de revistas. El club de revistas cumple los dos objetivos. El poder revisar temas donde la evidencia no puede llegar a ser mayor y otros en el hacer el ejercicio epidemiológico de la lectura crítica de artículos. En algunos se cumplen los dos objetivos, en otros no. Y eso es más o menos lo que hemos venido haciendo, ¿cierto? Digamos que es válida la intervención de Camila en cuanto a la calidad de ese artículo, probablemente, porque la enfermedad, la falta de casuística en los últimos años de vagotomía, pues hace que no haya un interés suficiente, pero no por eso debe ser un tema que se tenga que excluir. Para otros casos, haremos la evaluación de metaanálisis, de estudios randomizados, y muy juiciosamente porque será la posibilidad frente a un tema. O el definir en determinado momento vamos a hacer el análisis de un caso de pronóstico, de diagnóstico, de intervención con cualquier artículo de muy alta o de baja calidad para identificar y practicar esa lectura crítica de la evidencia. Gracias.